Hoy vamos a estar haciendo un delicioso postre con 2 manzanas. Es una receta que se prepara fácil, rápida y económica. Acompáñame, quédate a ver cómo se prepara esta maravilla de postre, que te puedo asegurar que después que lo probé se ha convertido en uno de mis favoritos. Vas a sorprender a todos en casa. Raque Family Recetas. Lo primero, pelamos y cortamos en cuartos las manzanas. Y en un sartén a fuego medio agregamos la mantequilla. Cuando se funda, colocamos las manzanas. Las salteamos bien y le añadimos un poco de ron o agua. Dejamos cocinar por unos minutos hasta que las manzanas estén ligeramente tiernas. Retiramos del fuego y reservamos. Hacemos un caramelo en el molde que vayamos a utilizar. Bañamos bien todas las paredes del molde con mucho cuidado y dejamos enfriar. En un bol vamos a agregar 4 huevos, azúcar y batimos bien. Mientras, suscríbete para más recetas fáciles, rápidas y económicas. En una taza pequeña agregamos 100 ml de leche fría, 2 cucharadas de maicena, disolvemos y la añadimos. Calentamos la otra leche, pero sin que llegue a hervir, y la agregamos también. Le añadimos una pizquita de sal y lo mezclamos todo muy bien. Colocamos las manzanas en el molde con caramelo y le agregamos el líquido por encima. Y llevamos a hornear a baño María de 30 a 40 minutos aproximadamente. Le hacemos la prueba del palito para verificar que ya esté listo. Cuando se haya refrescado lo guardamos en la nevera, 1 o 2 horas aproximadamente. También puedes dejarlo de un día para otro. Le pasamos con un cuchillo por los bordes y poniéndole un plato por encima lo volteamos. Y listo, un postre con un resultado de wow. Vamos a cortarlo, family, para ver el interior. Mira cómo queda, mira qué cosa más bonita. Pero no solo eso, lo rico que está. Te invito a que lo prepares. Vas a sorprender a todos en casa. Después que lo prueben, te lo pedirán siempre. Es un postre que se prepara fácil, rápido y además económico. Delicioso flan de manzana. Pero bueno, family, no te lo digo más. Tú pruébalo, hazlo y después me cuentas. O me envías una foto por Instagram. Guarda la receta, compártela, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas que te estaré trayendo con el paso a paso para que puedas preparar en tu casa sin ninguna dificultad. Ingredientes para 8 personas. También te lo dejo en la descripción. Pero espérate, también te voy a dejar este video por aquí para que tengas disponible otro postre fácil y delicioso para el fin de semana. ¡Chao, family!